Si estás aquí es porque sabes que la monarquía no es un cuento de hadas. Es estrategia, poder, imagen y a veces escándalo. Esto es The Royal News. Aquí analizamos, cuestionamos y conectamos los puntos. Ya sabíamos que no nos íbamos a quedar sin fotos, sabíamos, teníamos fe, no habíamos perdido ningún momento la fe en Meghan, que nos iba a compartir fotografías, por supuesto, de ella y de los niños en Reino Unido. No iba a perder la oportunidad. Y aquí te las traigo porque después de que Harry regresara a Reino Unido, después de que sus hijos supuestamente se reencontraran con su abuelo, el rey Carlos III, y después de toda la expectativa que generó la visita de los Sussex, ¿de verdad creíamos que Meghan iba a quedarse sin publicar absolutamente nada? Por supuesto que no. Y finalmente llegó la publicación, tuvo que pasar casi una semana. Meghan ha compartido una serie de fotografías familiares de sus vacaciones de verano y entre las imágenes aparece uno de los detalles que más ha llamado la atención. Sus hijos, Archie y Lilibet, en Althorp House, la propiedad familiar de los Spencer. Así es, la casa relacionada con la infancia de la princesa Diana. Y aquí es donde la historia se vuelve pues más interesante, porque aunque Meghan presentó las imágenes como parte de un álbum de vacaciones familiares, la fotografía de los niños en Althorp no es una imagen cualquiera. Estamos hablando de uno de los lugares más importantes en la historia personal de la princesa Diana. Althorp House fue el hogar de la familia Spencer durante generaciones. Allí creció Diana antes de convertirse en la princesa de Gales y en los terrenos de la propiedad se encuentra el lugar donde fue enterrada en 1997. Por eso para Harry, Althorp no es simplemente una casa histórica, es uno de los lugares más estrechamente relacionados con su madre. Y ahora, años después de que Harry y Meghan visitaran la propiedad, sus propios hijos aparecen ahí, Archie y Lilibet, la siguiente generación de la familia, y aquí tenemos que detenernos un momento, por supuesto. La publicación llega en un momento especialmente llamativo. Las cosas no se han calmado, todo el mundo seguimos hablando de ellos porque generan titulares a diario, diario estamos escuchando títulos relacionados a ellos. Generalmente no son buenos, pero ahí están, ¿no? El punto es que no se pierde. Durante los últimos días, toda la atención se ha concentrado en el regreso de Harry a Reino Unido y en la posibilidad de que sus hijos volvieran a encontrarse con el rey Carlos III. Una visita que, de confirmarse en todos sus detalles, tendría pues un enorme significado, porque los niños han pasado gran parte de su vida en Estados Unidos y su relación con la familia real británica ha estado marcada por la distancia, la tensión y sobre todo por la enorme ruptura entre Harry y su familia. De pronto los niños regresan a Reino Unido. Se habla del encuentro con el abuelo y casi al mismo tiempo aparecen imágenes de ellos en uno de los lugares más importantes de la historia de Diana. Y entonces está la pregunta, ¿estamos simplemente ante unas fotografías familiares? ¿O la publicación también tiene una fuerza narrativa? Porque en cuestión de días, Archie y Lilibet aparecen conectados públicamente con dos ramas fundamentales de la historia familiar. Por un lado, su abuelo paterno, el rey Carlos III, y por otro lado, su abuela paterna, Diana, princesa de Gales. Y miren, esto es importantísimo porque Diana continúa siendo una figura central en la historia pública de Harry. Durante años, Harry ha hablado de su madre, ha utilizado su memoria como parte fundamental de su narrativa personal. Y de alguna manera Diana sigue siendo una presencia constante en la historia que Harry y Meghan cuentan sobre su familia. Ahora sus hijos también aparecen en lugares vinculados con ella. Y aunque no podemos afirmar que la publicación tenga una intención específica, el simbolismo está ahí. Y el momento, desde luego, no podría ser más llamativo. Porque la pregunta es, ¿por qué compartir esas fotografías ahora? Por supuesto que Megan tiene todo el derecho de publicar lo que a ella le venga en gana de sus vacaciones y también es perfectamente posible que simplemente haya querido compartir un momento familiar. No podemos afirmar que exista una estrategia detrás de cada fotografía, pero también seamos sinceros, cuando hablamos de las figuras públicas, especialmente de este par, el contexto siempre importa. Harry y Meghan han hablado repetidamente de la necesidad de proteger a sus hijos de la exposición pública. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos empezado a ver cada vez más imágenes de Archie y de Lilibet, cumpleaños, celebraciones, momentos familiares y ahora una visita a un lugar profundamente relacionado con la princesa Diana de Gales.
Y aquí es donde aparece una contradicción que resulta imposible no mencionar, porque mientras Harry y Meghan han defendido que sus hijos deben mantenerse alejados de la atención pública, también han utilizado determinados momentos familiares para mostrar una imagen cuidadosamente seleccionada de su vida. Eso no es algo exclusivo de Meghan, lo hacen muchas celebridades. La diferencia es que en el caso de los Sussex, cada fotografía está rodeada de una historia mucho más grande, porque no estamos hablando simplemente de una familia que visita una casa histórica, estamos hablando de los hijos de Harry, de los nietos del rey Carlos III, de los nietos de Diana y de una familia que durante años ha estado profundamente alejada de la monarquía británica. Por eso esta fotografía adquiere una dimensión especial. Y por supuesto no podemos ignorar la otra gran pregunta. ¿Quién decidió que los niños visitaran Altrop? ¿Fue decisión de Harry? ¿O fue un viaje familiar planeado con anticipación? ¿Fue parte de la visita a Reino Unido? ¿O simplemente una parada durante las vacaciones? Hasta ahora no conocemos todos los detalles, pero yo quiero hacerles una pausa. Recordemos en un video anterior, no recuerdo exactamente el título, pero yo les dije a ustedes que había reservaciones en esta casa, en Altrop, para que estuviera cerrado al público. Normalmente está abierto en estas fechas porque hay mucho turista, pero 2 días estuvo totalmente cerrado al público. Y aquí comienzan más especulaciones, pero algo sí podemos decir. La visita tiene una enorme carga simbólica porque Altrop no es solamente la casa donde creció Diana, es el lugar donde se encuentra su tumba y llevar allí a los hijos de Harry significa introducirlos físicamente en una parte de la historia de su abuela que hasta ahora solo conocían a través de fotografías, de relatos y de recuerdos familiares. Y entonces llegamos al momento más interesante de todos. Harry y Meghan han construido durante años una narrativa alrededor de la idea de que sus hijos deben tener una conexión con su herencia, con su historia, con sus raíces, pero durante mucho tiempo esa conexión con la familia real británica parecía estar prácticamente suspendida. Ahora de repente vemos una secuencia muy llamativa. Los niños vuelven a Reino Unido, se habla del encuentro con el rey y después aparecen imágenes relacionadas con Diana. Es casi como si en cuestión de días se hubiera construido una narrativa visual muy clara. Los hijos de Harry siguen conectados con su familia, con su abuelo, con su abuela, con la historia de los Windsor, con la historia de los Spencer y ahora, nada más y nada menos, tenemos que hablar de Meghan. Seamos sinceros, por favor, sean lo más sinceros que puedan conmigo. ¿De verdad alguien pensaba que Meghan iba a permitir que toda la atención se concentrara únicamente en Harry? Que Harry viajara a Reino Unido, que los niños vieran al abuelo, que aparecieran imágenes en un momento familiar cargado de simbolismo y que Meghan simplemente desapareciera de la historia. Por Dios, o sea, esa mujer vive de esto. Ella quiere toda la atención para ella sola, ni siquiera la quiere para sus hijos, la quiere para ella nada más. Harry, ay, sí, qué bueno, ajá, pero ya no eres importante, ya me diste la publicidad que necesito. Meghan tenía que aparecer y claro que apareció con fotografías, con este álbum de vacaciones y con una imagen que inevitablemente la vuelve a colocar junto con la princesa Diana en el centro de la conversación. Y aquí es donde yo quiero dejarles una pregunta. ¿Creen ustedes que estas fotografías fueron simplemente un recuerdo familiar? ¿O piensan que el momento elegido para compartirlas resulta demasiado perfecto? Porque no podemos saber qué ocurre detrás de las puertas cerradas, no sabemos exactamente cuándo fueron tomadas las fotografías, no sabemos si la publicación estaba planeada desde hacía semanas y tampoco podemos afirmar que exista un mensaje oculto, pero sí sabemos algo. La publicación llega después de un periodo en el que la relación de los Sussex con el Reino Unido ha vuelto a convertirse en noticia. Y dentro de esta publicación aparece uno de los símbolos más poderosos de la historia familiar de Harry, Diana. Y cuando hablamos de Harry y Meghan, los símbolos importan y importan muchísimo, porque durante años cada visita, cada fotografía, cada entrevista y cada aparición pública ha sido interpretada dentro de una narrativa mucho más grande. Y esta vez no es diferente. Por un lado tenemos a Carlos, el padre de Harry, el abuelo de Archie de Lilibet, el suegro de la Meghan, el rey con quien los Sussex han tenido una relación marcada por la distancia, y por otro lado tenemos a Diana, la madre de Harry, la abuela de los niños, la suegra de Meghan, la figura que continúa siendo una de las más poderosas y reconocibles de la familia real británica, y ahora en cuestión de días ambos aparecen conectados públicamente con los hijos de Harry. Esto no es casualidad. Puede que sea un momento familiar, sí, ajá, también, pero pues esto viene cargado de un enorme potencial simbólico.
Y hay algo que me dice que esta no va a ser la última fotografía que veamos de este viaje, porque si algo hemos aprendido durante todos estos años con este par, es que cuando ellos tienen una historia que contar, la historia no suele quedarse solamente en la memoria familiar, también termina tarde o temprano en Instagram. Bueno, pero yo, como en cada video, quiero saber ustedes qué opinan. ¿Les parece una publicación familiar normal o creen que la visita a Altrop en el momento en el que se han publicado estas fotografías tiene un significado especial? Los leo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final, gracias por suscribirse, gracias por compartir y por dejarnos su like. Y recuerden, cuando se trata de la realeza, el silencio también es mensaje. Y aquí lo analizamos todo. Gracias por formar parte de The Real News. Leemos cada uno de sus comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.